Oh, this was loose. Okay, here we go. Ok, ahora estamos. Gloria a Dios, aleluya. Pues abran sus Biblias, amados hermanos, al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y el verso 6. Y le voy a pedir al hermano Darby que ponga, si él puede. You have to go to that A and B. Okay, great, terrific. ¿Y se puede ver claro? Sí, muy bien. Pues ven ahí el título, la escuela de la oración. La escuela de la oración. Y decimos escuela porque es que Jesús habló tanto de la oración y se puede hacer hasta un currículo de enseñanza con solamente ir por todos los evangelios y sacar cada vez que él habla algo de la oración, la importancia de la oración y cómo se debe orar. En una ocasión, los discípulos le dijeron, mira, cuando éramos discípulos de Juan el Bautista, él enseñaba a orar. Señor, enséñanos tú a orar. Y porque a él lo veían orar todos los días y a veces se apartaba y pasaba las horas, usualmente de noche, hacía muchas vigilias. Si usted lee el Evangelio de Lucas, se va a fijar que Jesucristo todo lo hacía después de un tiempo bastante de oración. Así que un gran autor cristiano de antaño, se llama Andrew Murray, escribió un libro llamado Con Cristo en la escuela de la oración, With Christ in the School of Prayer. Un libro pequeñito, pero es clásico y es una obra majestual. De todos modos, le invitamos a que vengan a la escuela de la oración con el Señor Jesucristo. Y no voy a ir a la oración que les enseñó cuando ellos hicieron esa pregunta, porque yo he predicado y he dado clases sobre eso tantas y tantas veces. El Padre, el muy común conocido como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros hemos predicado y enseñado y ahí esa es la oración modelo. Es la oración modelo que debemos verdaderamente escudriñarlo y aprender de él. Porque él enseña unas cosas que son fundamentales en la vida cristiana. Por ejemplo, él habla, esto se encuentra en lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, que es el sermón más largo y extenso que tenemos del Señor Jesucristo. En Mateo eso lleva más de 3 capítulos, así que es un sermonete, es un tremendo sermón. Y él da principios, ilustraciones y conceptos que solamente vienen de él. Porque en muchas ocasiones dice, Moisés dijo, más yo os digo. En otras palabras, lo que estoy trayendo ahora supera, va por encima de lo que enseñó Moisés, porque sabemos que la Biblia nos enseña que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Y la gracia y la verdad es lo que nos lleva a la salvación. Pues bien, en capítulo 6, él habla de esta oración y nos da el Padre Nuestro y nos enseña cómo debemos orar. Y entonces él sigue explicando y en el verso 6 del capítulo 6, si lo tienen aquí, si lo pueden ver acá arriba, a mi lado, está una de las diapositivas que dice Mateo 6:6 y dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y no vamos a ir más allá porque él sigue enseñando más y más de la oración. Y quizás en otra ocasión que me toque enseñar, pues les doy parte 2, parte 3, parte 4, porque es que no hay término. Esto no termina. Cuando se habla de entrar a la universidad de la oración con Cristo, esto es para un doctorado. Muy bien. Pues bien, amado, vimos que él dice, mas tú cuando ores, en otras palabras, todo cristiano debe orar.
Todo cristiano debe orar. Vamos a ir a la próxima página. El hermano Darby está allí. Lo primero que Cristo le enseña a sus discípulos es el tema del reino de Dios. En la oración modelo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? Ustedes lo saben. Venga tu reino. Venga. Lo primero que él hace es alabar y adorar al Padre. Santo es el nombre de Dios. Y lo segundo que él dice es: venga tu reino. Así que Cristo enseña que el reino de Dios, y estos capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, y casi el grueso del Evangelio de Mateo es enseñanza sobre el reino de Dios. Porque Dios había prometido que ya que Israel como nación había fracasado y fallado, de tal manera que él permitió la invasión del templo y la destrucción de la misma. Que antes de que permitiese la invasión babilónica que destruyó el templo, Dios se alejó, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios se alejó. Este pueblo había caído en tan profundo pecado de idolatría, y peor que la idolatría, habían vendido el llamado sacerdotal. Los sacerdotes se descarrilaron de toda la verdad de la ley y empezaron a permitir personas que no eran judíos, que no eran levitas, que no eran, los permitían entrar y hacer y deshacer. Trajeron ídolos. Jeremías les profetiza contra eso, y Dios en su paciencia levantaba profetas para advertirles, entre ellos Jeremías, entre ellos Amós, entre ellos Isaías. Todos estos profetas, y especialmente los profetas menores, les gritaban voz en cuello: pueblo, arrepiéntense, volver al principio. Y nada, cuando la persona se pone dura y rebelde. Bueno, la Biblia dice que la rebeldía, la rebelión, es como el pecado de hechicería. Es invitar al diablo a guiar y tomar el volante de su vida. Y ya la presencia de Dios se había alejado. En Ezequiel vemos que dice que él se sale del lugar santísimo y sale al lugar santo, y después del lugar santo allá al área exterior, y después sale del templo y se va a las calles, y después de la calle va a un monte y se desaparece, y dice Icabod, que dice la presencia se ha ido. La presencia, la gloria, Icabod quiere decir la gloria se fue. Entonces ellos reconstruyen el templo, pero no pudieron verdaderamente asegurar la presencia. Y vienen los romanos e invaden y destruyen aún, y ponen a Herodes como gobernante de esa área. Y el gran Herodes reconstruye el templo aún más bello que el de Salomón, pero faltaba algo. Faltaba la presencia de Dios. La presencia de Dios no entra al templo hasta que José y María llevan el niño después de un tiempo, 40 días, llevan al niño, y allí dos ancianos profetas, Ana y Simeón, se reconocen a Jesucristo como el Mesías. La gloria de Dios no entra hasta que María fue a llevar al niño, porque Él es la gloria de Dios. Así que podemos tener santuarios bellos con mármol y oro, pero eso no asegura la Shekinah, gloria de Dios. Lo que Cristo le está dando a entender es que aunque el pueblo de Israel falló, Él no falló. Él cumplió la ley, en nada falló, y cumpliendo la ley se entrega como sacrificio por nosotros y nos da entrada al lugar santísimo. Entonces Él está enseñándoles los principios del reino de Dios, y lo primero que se ora es que venga el reino de Dios y que sea hecha su voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Qué está enseñando Jesús? Que cuando se ora no es para desahogarte de todos tus
quejares y todas tus frustraciones, lo primero que se hace es adorar a Dios, y lo segundo que se hace es que se pida que lo que Él ha decidido en el cielo se manifieste en la tierra. Y eso es una clave importantísima. A veces los cristianos no entienden por qué el Señor no me escucha. ¿Por qué no? El Señor te escucha, es que no sabes orar. El Señor te escucha, pero es que no sabes orar. Y ahora le está dando, estamos invitando a los amados hermanos que entren a la universidad de la oración. La oración vale, y sin la oración nada se puede hacer. La oración es el oxígeno del reino de Dios. Con la oración se hace intercambio. Con fe y oración se llega a tener comunión con Dios. Es importantísimo, pero tenemos que seguir y trazar la palabra de Cristo, y Él enseña que el reino de Dios es primordial. Y entonces el próximo dice, y en ese reino el único rey es ¿quién? Dios. En otras palabras, César no es el rey, ni los hijos de Salomón. Y olvídense de los hijos de Jeroboam, porque ese era un reino que no era legítimo, porque el reino de Israel se había dividido del norte, y ellos fueron llevados fuera, y de ellos no se oye más. Sabemos del reino del sur, porque esa es la casa de David, y de ahí sale, de la raíz de David sale el Mesías. ¿Y qué está diciendo Jesucristo? Que en el reino, el único rey es Dios, y que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. En otras palabras, cuando se ora de esta forma: Señor, haz tu voluntad. Yo quiero esto, esto y esto, pero más quiero que tu voluntad sea hecha. Si lo que yo estoy solicitando no está en tu voluntad, que no me des lo que te pido, sino que tu voluntad sea hecha. Eso es lo que Cristo está empezando a enseñarle a los discípulos, que Dios tiene un propósito. Usted tiene un propósito, y yo tengo un propósito en servirle a Dios. Y no es para tener una vida de gozos y placeres. Para placeres, pues, espero el reino de Dios, espero el cielo. Aquí estamos para batallar contra el mal. Aquí estamos para arrebatarle almas del diablo, de las manos del diablo, y llevarlos al reino de Dios. Estamos aquí para predicar el evangelio de las buenas nuevas, de que Cristo murió, lo sepultaron y resucitó al tercer día y viene otra vez. En otras palabras, Jesús está ocupado en el reino de Dios. Cristo vino para anunciar la llegada del reino. Usted se fija, cuando usted lee los evangelios, que donde quiera que Cristo iba, Él empezaba el sermón de esta manera: arrepentíos y creed, porque ha llegado el reino de Dios. Arrepentíos, creer y ser bautizados, porque ha llegado el reino de Dios. Ese es el mensaje repetitivo del Señor Jesucristo. Él básicamente lo que tenía era un mensaje. Esto no era un mensaje. Con los discípulos Él enseñaba, pero los mensajes, los sermones a las multitudes eran: aquí el reino ha llegado. ¿Qué está diciendo? Que el Mesías llegó. Y en el Domingo de Ramos se celebra su entrada triunfal a Jerusalén, porque el pueblo había concluido con la resurrección de Lázaro. Esa fue la última gota. En la resurrección de Lázaro, dice el sumo sacerdote: uno tiene que morir por el pueblo, porque ya a este no se puede detener. El pueblo ya lo reconoce. Y empiezan a gritar y le mandan a decirle a Jesús: mira, dile a sus discípulos que tengan más respeto, que bajen la voz. Y Él les dice: si ellos no alaban, las piedras reconocen. Hosana, Hosana, que quiere decir: sálvanos, Rey. Señor Rey, sálvanos, Señor. En otras palabras, el pueblo reconoció que aquel montado en un asno está cumpliendo la profecía de que el rey entraba a la ciudad montado en un asno. Símbolo de un rey victorioso. Cuando gana la guerra, entra
con su victoria de paz. Ok, pues vamos a la próxima y vemos, ¿verdad?, que en el pasaje de hoy vemos lo siguiente. Y volvemos a leerlo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que vemos? Pues que todo discípulo, todo creyente debe tener un aposento, un lugar de oración donde pueda estar a solas. Amados hermanos, el creyente que no tiene un lugar donde, desconectado de todo, toda distracción, todo creyente y cualquier discípulo del Señor que le siga sus pasos debe seguir el modelo y el ejemplo que dio Jesús. Para Jesús, como él era un predicador itinerante, pues él buscaba los montes. Él buscaba los montes y los lugares solitarios, iba al desierto y allí no sonaba el teléfono. Allí no se oía la gritería del mercado. Allí no se oía el gentío de la gente haciendo negocio. Él iba a lugares desiertos donde él podía estar solo con su papá. Y él le dice a los discípulos: cuando ores, cuando vas a dedicar tiempo para orar, cuando vas a dedicar tiempo para orar, entra a tu aposento. Le da al aposento. El aposento es una cabina, un lugar, un salón, una salita, un albergue. Puede ser cualquier cosa, amado. Aquí les invito a que se recuerden lo que él le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ella empezó a discutir con él que si el pozo de Jacob era el lugar donde Dios se manifestaba, o si era Jerusalén, como los judíos decían. Y Jesús le contesta: ninguno de los dos, porque Dios está en búsqueda de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, él dice: no te metas en controversias teológicas ni religiosas, porque donde quiera que Dios encuentre un humilde que ore en el espíritu, ese es lugar santo. Así que usted puede estar en su carro y eso es un aposento. Usted puede estar en el patio y eso es un aposento. Usted puede estar en el boiler room y eso es un aposento. Usted puede estar en el closet de su hija y escondida en una esquina, ahí tirada de cabeza y de rodillas, clamando el nombre del Señor, y eso se convierte en aposento. El baño se convierte, la cocina se convierte, la sala, el dormitorio, el ático, donde quiera, el parque, la playa, donde quiera que usted pueda estar a solas. Porque él dice: debe buscar un lugar que dice un aposento. Entra a tus aposentos y cerrada la puerta. En otras palabras, el aposento, en inglés se diría chambers, room. Hicieron una película. ¿Cómo que se llama esa película? The Prayer Room, The War Room. El salón de guerra, la sala de guerra. Tremenda película, si la pueden ver, véanla. Tremenda película, nos enseña. Y yo te digo, si fuera un millonario y diseñara mi casa, y diseñaría yo un lugar de oración donde me podría encerrar, donde no hay señal celular, donde no hay señal de televisión, donde no hay señal de radio, donde lo único que hay es quizás una almohadita para mis rodillitas, para que no se pelen mucho, y tirarme de cabeza a buscar la presencia de papá. Así que lo primero que enseña el Señor Jesucristo en la universidad de la oración es que todo discípulo debe tener un sitio privado, secreto, a solas para orar. Y yo le doy gracias a Dios por ser el pastor aquí. Mi aposento es aquí mismito, porque vengo en horas donde no hay nadie aquí. Esta mañana estuve aquí tempranito y tuve un tiempito. Después me fui a preparar este estudio. Después el hermano Darby
vino y me acompañó aquí para darle el estudio. Pero, y hay algunos hermanos que así lo hacen. Cuando no teníamos esta pandemia, pues esta iglesia estaba abierta. Y siempre había alguien aquí casi todos los días. Y si usted entraba y decía, mira, yo quiero orar un ratito. Teníamos los martes, teníamos un tiempo de oración aquí en el altar, aquí en el santuario. Y los miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde, se abrían las puertas y todo el mundo los que llegaban, se tiraban de oración. Y los jueves por la mañana, a las 10 de la mañana, con la hermana Leticia, antes era con la hermana Lucío, y con la hermana Iris y con la hermana Mirna. ¿Y qué hacíamos por la mañana? Y después por la tarde, los jueves, con ustedes, los hermanos de la iglesia hispana, todos los jueves. Y los viernes por la tarde, los jóvenes aquí, en un tiempito antes de empezar su culto y su tiempo, hacían los líderes oración. Y los domingos por la mañana, tempranito, los primeros que entran, hay una musiquita leve de adoración y los altares están abiertos. ¿Por qué? Porque todo creyente debe tener un sitio donde doblar sus rodillas y procurar la bendición de Dios. Seguimos, porque si no me toma una hora sin querer. Lo próximo es que en este salón de clase, este es el salón de clase de la escuela de oración. En otras palabras, el lugar que usted escoja, sea el baño, sea el cuarto de su hijo que está en la escuela, sea el carro. Si es el carro, en muchas ocasiones mi aposento es el carro. Aún guiando, teniendo la Biblia, yo tengo una aplicación en la Biblia, en mi teléfono, que pongo y conecto el teléfono con las bocinas del carro y me lee la Biblia mientras estoy guiando. Y a veces pongo la música de alabanza y ahí empiezo a hablar con Dios. Y me toma media hora, 40 minutos llegar aquí desde casa y en ese tiempo estoy hablando con el Señor. Y cuando regreso, lo mismo. Trato de no entrar en llamadas telefónicas porque eso es en contra de la ley. La única llamada telefónica que usted puede hacer que no es contra la ley es orar. Y no se necesita alambre para alabar a Dios. No se necesita wifi para hablar con Dios. Es el único psiquiatra que está disponible 24/7 y no te cobra un centavo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, poderosas y misteriosas. Amén. Así que este es el salón donde Cristo te enseña los principios. ¿Y qué más? El que le sigue. El aposento puede ser en cualquier lugar donde a solas puedas entrar en comunión con Cristo. Es cualquier lugar, amado hermano. Cualquier lugar. No se limita. No, yo necesito una silla. Tú no necesitas una silla. Tú lo que necesitas es orar. No, que yo necesito esto, aquello. Usted no necesita nada, usted lo que necesita es orar. Busque un sitio donde usted pueda estar a solas, sin interrupciones. Apague el teléfono. Permiso. Gloria a Dios. Estaba sequecito. Y seguimos a la próxima. Dice, el lugar debe prestarse para que el maestro pueda entrar y enseñar. El lugar, donde quiera que usted se ubique, debe prestarse para que Cristo pueda entrar. En otras palabras, no puede ser la barra ni el colmado. Yo voy a caminar por ahí. No, amado hermano, porque tiene que ser libre de distracción. Si vas a ir a un parque, ubíquese en un sitio donde no tenga interrupción. Ubíquese en un sitio donde usted pueda hablar con Dios. Amén. Si va a ir a la playa, ubíquese, no donde la gente está media nua. Búsquese un sitio donde nadie está y mira el mar y el sol y deja que esa brisa te ministre, pero habla con Dios. Si es un balcón, pues un balcón. Si es el cuarto de la nena que está en la escuela, pues ubícate allí y apaga la luz para que nadie sepa que estés en la casa y clama al Señor. Debemos dirigir nuestra oración al Padre. Eso es lo que Él dice. Él dice, dirige cuando entren. Ora al Padre. Jesucristo dice que la oración debe ser dirigida al Padre. Nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo bajo el poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo activo en usted, sus oraciones son secas y huecas.
Por eso es que es importante pensar con alabanza y adoración para que el Espíritu Santo empiece a moverse en tu alma. Después tú oras al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. La entera Trinidad está envuelta en esto que se llama la escuela de la oración. Pero Él nos está invitando a hablar con papá. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Señor dijo? Él podía haber dicho, y pídele al Espíritu o pídele al Hijo. En ese momento no podía decir pídele al Hijo, porque Él estaba en la carne y solamente podía estar en un lugar a la vez. Pero ahora se puede pedirle al Hijo porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces el Padre, ¿por qué Él dice ora al Padre? Porque el Padre nos recibe. El Padre nos recompensa y el Padre sabe lo que necesitamos. ¿Qué le está diciendo? Cuando tú reconoces a Dios como tu Padre, Él está hablando de un afecto, del que el creyente debe cultivar una intimidad con Dios, donde se le pueda decir a Dios, papá, papá Dios. Especialmente el pueblo hispano, tenemos esa intimidad. Los americanos no son un poquito más reverentes y son un poquito más secos. Pero nosotros los hispanos, a veces cuando oramos, papá Dios, papá, ay mi Padre Celestial. ¿Por qué estamos? Porque hay un sentimiento. ¿Y qué es un padre? Un padre es uno que engendra. Los que oran son los que han nacido de Dios. Un padre es uno que provee. El padre es el que sale a trabajar para traer comida y el dinero para sostener su familia. En los tiempos antiguos eso siempre era así. Ahora la sociedad se ha movido tan diferente que las mamás son las que trabajan y algunos padres están por las barras perdidos. Pero el padre en el sentido antiguo, desde el origen, era el proveedor. Pero no solamente era el proveedor, también era el protector. Cuando uno conoce que Dios es mi escudo, Él es mi ancla, Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, Él es mi vengador, Él es el que pelea por mí, Él es el guerrero campeón. Entonces Jesús te está diciendo, cuando entra, ora a tu Padre. Él me está diciendo a mí, cuando te dirijas a Dios, entiendes que tienes una relación con Él. Él es tu Padre y tú eres el Hijo. Porque así Él hablaba, porque así Él oraba. ¿Cómo oraba Cristo? Padre, gracias. Así uno lee las oraciones de Jesucristo. ¿Cómo se dirige? Cuando fue ante la tumba de Lázaro y Marta estaba enojado con él porque se tardó en llegar. Si hubiese llegado a tiempo, su hermano no hubiese muerto. María no podía ni hablar, estaba tan y tan destrozada emocionalmente que lo único que se tiró a los pies del Señor a llorar y a gemir. Y Jesús dice, llévame a donde Él está. Lo llevaron, pero si Él apesta ya lleva más de 4 días, está podrido. Never mind, llévame. Y cuando llega allí, Él hace una oración. ¿Se recuerda la oración? Mira para arriba. Padre, yo sé que tú me escuchas. Él nos está enseñando. La escuela y la universidad de la oración es Jesucristo. Si vamos a aprender a orar, aprendamos del Señor. Padre, yo sé que tú me escuchas. ¿Qué estás diciendo? Cuando yo me dirijo a papá, Él me escucha. Hay que orar con fe, sabiendo que Él nos escucha, ¿verdad? Y eso es lo que Él está diciendo. Y al final, dirigirnos como hijos o hijas. Paterno filial. Paterno filial. ¿Qué está diciendo con eso de paterno filial? Pues es lo que ustedes la ven cuando a veces hago los programas desde mi casa y pasa Kaylin, la que se pasa siempre pasando por detrás de mí, porque como lo tengo ubicado es la puerta de entrada, y ella sale a jugar con su amiguita Sophie, que ustedes la conocieron, una rubita blanquita que entra. Ellas dos se parecen hermanas, juegan todos los días. Ella se pasa en la casa de una y Sophie se pasa en la casa nuestra. Comen la mamá de ella y Esther son amigas y protegen los hijos como si fueran de ellos. Y una cosa bien linda que hoy por hoy casi no se ve, pero esa niña
cuando se arrima, yo le digo así, que venga, ¿qué hace ella? Se encaja ahí al lado mío y yo la abrazo. ¿Qué es eso? Es una relación paterno-filial. Que ella se arrincona aquí a mi lado como una hija y yo la abrazo a ella como un padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando tú oras, tienes que entender que estás hablando con papá. Y cuando uno sabe eso, pues lo que papá diga es más importante que lo que yo quiera, porque él sabe más que yo. Eso es lo importante. Por eso es que Jesucristo está enfatizando: cuando uno ora, ora al Padre. Seguimos la próxima página, ¿verdad? Y dice: el Padre que está en secreto. El Padre que está en secreto. Y uno pregunta: ¿y por qué Él está en secreto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué en secreto? Yo no sé si usted se ha fijado, pero yo así lo he experimentado. Como que Dios se nos esconde. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo he ido a orar y como que no lo encuentro. Como que las palabras como que están rebotando, cayendo al piso. Como que estoy llegando al aire y rebotan del techo. Y como, ¿dónde tú estás, Dios? ¿Dónde tú estás? Como que estás escondiéndote. Y es a propósito, amado. Jesucristo nos enseña de que al Padre hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque si lo estamos buscando, pues ya desde la oración estamos diciendo: tú eres mi prioridad. Tú eres mi prioridad. ¿Sabe por qué? Porque si Él nos esconde así, pues nosotros nos distraemos. Nos distraemos, empezamos a mirar por las ventanas. Si tenemos los ojos abiertos, empezamos a mirar si estamos en el parque, ¿verdad? El escondite es para que lo busquemos a Él primero. En otras palabras, mira, esto viene del primer y el más importante mandamiento de la Biblia. Este es lo que se llama el credo, o lo que los judíos llaman el Shama, ¿verdad? Oh Israel, oíd, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová Él es uno, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, este es el mandamiento mayor, es poner a Dios primero antes de todo. Jesucristo lo enfatizó cuando Él empezó a llamar discípulos y le decía: si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Si tú no me amas a mí más que a tu madre y tu padre, no puedes ser mi discípulo. Porque estaba diciendo que cuando se procura a Dios, se procura al primero, al que tiene el trono de tu corazón, el que tiene toda la atención. Amados hermanos, cuando oremos en el Espíritu, cuando estamos orando en el Espíritu, es cuando nosotros hacemos el approach, el acercamiento, reconociendo que Él es lo más alto y lo más importante. Y yo, para llegar a ese estado, empiezo la oración buscando a Dios. Oh Dios, y empiezo a llamarlo. Oh Dios, oh Jehová, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma se gloria en tu presencia. Te necesito, oh Dios, gloria sea tu nombre. Tú eres el poderoso de Israel, tú eres Jehová Shammah, el que hace presencia. Tú eres Jehová Sinqueno, mi justicia. Tú eres Jehová Shalom, mi paz y mi bienestar. Y empiezo a alabar y adorar y adorar y adorar y adorar a Dios. Y de momento siento su presencia. ¿Qué quiere decir eso? Como lo estoy buscando a Él primero, y Él detecta de que Él tiene toda mi atención, se aparece en la escuela, en la universidad de la oración. Él nos enseña: esta es la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. ¿Qué le está diciendo? Antes de pedir que te perdone, antes de pedir el pan nuestro, antes de pedir que Él te cuide de todo mal, antes de pedir perdón, lo primero que se hace es adorar su nombre. El nombre del Señor es poderoso. Cuando uno alaba el nombre de Dios, Él hace acto de presencia. Por eso es que Jesús dice: búscalo en secreto. Ocúpate en Él, ¿verdad? La próxima línea. Ocúpate en Él y no en tus preocupaciones.
Y yo llamo eso la adoración. Cuando yo estoy alabando a Dios, a veces estoy pensando, ay, tú eres el poderoso que me puede sacar de este problema. Tú eres Jehová, mi proveedor, que me puede proveer, porque ahora mismo tengo que pagar la luz y se me acabó el dinero. Y enseguida mezclamos la alabanza con lo que necesitamos de Él. Pero cuando uno adora, cuando uno, esto en inglés se llama worship, la alabanza se llama praise. Y cuando alabamos es por lo que Él puede hacer por nosotros. Pero cuando adoramos es por lo que Él es. Hay una gran diferencia. Yo lo alabo por lo que es. Y después le alabo por lo que Él puede hacer. Cuando la niña, mi hija, viene a mí y me dice, papá, necesito este libro. Ella está procurando a papá, el que provee y compra el libro. Pero cuando ella me agarra de atrás, y ella lo hace mucho, especialmente a Kaylin, me agarra de atrás y me da un beso, y yo le digo, ¿qué pasa? Nada, que te amo mucho, papá. Ella no está procurando nada. Ella está expresando su amor por su viejito. Amado hermano, eso te hace sentir como un millonario. Cuando esa niña me abraza así por nada, sencillamente porque soy papá, eso me llena de gozo. ¿Y sabe qué? El Señor es igual. Cuando el pueblo lo busca sencillamente porque Él es Dios, Él brota, las bendiciones salen y cae la presencia de Dios. Ocúpate en Él. ¿Qué dijo el Señor? Buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, que Él tiene que ser primordial en tu vida. Ocúpate en Él y no en tus preocupaciones. Que tu primer pensamiento debe ser del Padre. Cuando uno va a orar en secreto, el primer pensamiento no debe ser, ay, tengo que orar porque hice un compromiso con Darby y dijimos que a las 2:05 íbamos a orar y tengo que cumplir y no quiero fallarle al Darby. Pues estoy entrando preocupado por Darby porque hicimos un trato. Mira, hermano, eso es bueno y eso nos ayuda, pero más bueno sería, ay, es que tengo que hablar con papá. Ay, es que me hace falta hablar con papá. En otras palabras, tu primer pensamiento debe ser del Padre. Y seguimos a la otra. Y cierra la puerta, Él dice. Y cierra la puerta. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? No permitas interrupciones. Mira, hermano. La Biblia dice que aún con los deberes conyugales. En 1 Corintios capítulo 7, los deberes conyugales. Que la Biblia dice que el hombre no debe prohibir su cuerpo de su mujer ni la mujer del hombre, excepto para orar y con consentimiento. En otras palabras, lo único que pueda interrumpir el matrimonio es la oración. El matrimonio debe estar unido y la oración los mantiene unidos. ¿Pero qué está diciendo? Que cuando se ora, el primero es Dios. Y no es tu marido, el primero es Dios y no es tu esposa. El primero es Dios y no la nena. El primero es Dios y no el perro. A la gente le da prioridades a cuanta cosa. Hay gente que ama más los animales que a sus propios parientes y familiares. Ay, Señor, cierra la puerta. Y di Abba, la palabra hebrea que indica papito, papá. La palabra Ab es padre, pero la palabra Abba es papá. Ya eso es una expresión paterno-filial. Seguimos a la próxima página, ¿verdad? Y el Padre sabe lo que necesita, Él dice. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué necesito orar si Él ya sabe lo que necesito? Él no necesita la información, Él lo que necesita es tu atención. Mira lo que le dijo Cristo a la samaritana. Dios es espíritu y procura adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué está buscando Dios? Él está buscando adoradores.
Ay, qué gran diferencia. Una pausa ahí, lo dejé ahí silencioso. ¿Por qué? Porque quiero que lo piensen, amados hermanos. Hay gente que oran cuando están desesperados. Hay gente que piden oración porque tienen un problema que no lo pueden resolver. Y eso es bueno, es necesario. La oración no se le niega a nadie. Pero amado, si entras a la escuela, la universidad de oración, vas a ver que el Señor Jesús le explica a la samaritana que tú no estás buscando a Dios, Dios está buscándote a ti. Pero Él encuentra los que le adoran en espíritu y en verdad. Mira, eso es lo más lindo del mundo. Cuando uno se olvida de sus necesidades y empieza a adorar y adorar y adorar y alabar a Dios, y Él te encuentra en ese estado de adoración íntima, de total entrega, Él empieza a bendecirte. Tú sales del culto, no le has pedido nada y te llegas a la casa, y cuando abres el buzón te llega lo que se supone que tú se lo pidieras, pero no te dio tiempo a pedirlo porque te ensopaste en la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitas, pero Él está en búsqueda de adoradores. En otras palabras, nuestro Dios es un buscador. Él busca. He's searching. He's a searching God. Es un Dios que busca adoradores. El Padre sabe. ¿Y qué quiere decir esto? En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú no tienes que dar 10,000 detalles. Yo necesito una computadora, pero tiene que ser de este. Confía en Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Él está buscando, y Jesús está buscando que los que le oren en fe, confianza, no con duda, no con imposibilidad. Ay, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. No sé. Mira, hermano, uno entra y dice, Señor, tú sabes. Tú sabes lo que yo necesito, tu palabra. Jesús lo dijo, cita a Jesús. Si hay algo que al Padre le encanta es cuando los hijos citan al Señor Jesucristo. Cita al Señor Jesús, confía. Eso habla de fe. Y que también dice que el Padre te recompensará. Él dice, si tú confías, Él te recompensará. Y no solamente eso. Dice, como Él ya sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Debemos confiar y no repetir dudas. Y amado hermano, y aprendamos esto. Si hay demora, si se atrasa, o Él no contesta cuando tú esperabas, es porque Él sabe lo que tú necesitas. Y a veces se demora para desarrollar tu fe. Amado hermano, empezó Job a preguntar y a pelear y a batallar desde el capítulo 1. Y Dios no se aparece hasta el capítulo 38. ¿Por qué? Porque había una garabata entre Job y sus consejeros, que tomó 37 capítulos ahí. Dime tú y tú estás mal y tú estás mal. Y entra Dios a la escena en el capítulo 38 y cállense la boca, ahora voy a hablar yo. Amado hermano, sí, hay veces que Dios se esconde y hay veces que Dios hace silencio, porque nosotros como que estamos hablando como que lo sabemos todo. Le estamos pidiendo exactamente lo que necesitamos, como si nosotros supiéramos todo, pero Dios sabe más. Si Él no te da lo que tú estás pidiendo es porque Él sabe que tú no lo necesitas o porque Él sabe que eso no te va a hacer bien. En otras palabras, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Tú estás pidiendo algo en la tierra que el cielo está diciendo, eso no te conviene. Mira, amados hermanos, yo le pedí al Señor que le concediera un trabajo a una persona que estaba 2 años sin trabajar y tuvo que recurrir a la ayuda del gobierno, al bienestar público, lo que se conoce en inglés como welfare. Era una persona bien orgullosa y pensó, esto es lo peor. Pastor, sigue orando por mí, esto es terrible. Y oramos y el Señor le concedió un buen trabajo. Pero ese trabajo lo sacó de la iglesia y trabajaba los domingos, todos los días que había culto. Y él estaba envuelto en diferentes cosas y se fue. ¿Y sabe qué? Hacía el trabajo tan y tan bueno que le dieron
una promoción, lo subieron a un liderazgo mayor y se desapareció. Jamás lo vimos más. ¿Por qué? Porque él amaba más el dinero que a Dios. Amaba más el dinero que a Dios. Esto yo lo vi en otra iglesia, no en esta, en otra, pues he pastoreado otras iglesias. Así que no sé, no vayan a pensar de quién está hablando el pastor, ¿ok? No estoy hablando de nadie aquí. Consígueme un buen carro. Siempre estaba guiando una cachaja, siempre una cachaja. ¿Sabes lo que es una cachaja? Es una forma de los puertorriqueños hablar de una cosa, ¿sabes? Un carro que tenía, le faltaba... Le faltaba algo, estaba chocado, la pintura, una puerta verde y otra puerta roja. En otras palabras, había chocado con otra cosa, era una cacharra. Y cogía. Y él, un día yo quisiera que el Señor me supliera. Si me supliera, si me supliera, si me supliera. Y le suplió un tremendo carro. Tremendo carro. Eran lindos, un carro lujoso. ¿Y sabe qué? Dejó de venir a la iglesia porque no hay un estacionamiento allí y yo no quiero que me guayen el carro. Pues tú amas más el carro que a Dios. Es increíble. La gente se pone así y a veces nosotros preguntamos, ¿y por qué Dios no me escucha? Porque Él sabe que si te da lo que estás pidiendo, pierdes el amor y el deseo de servirle. Y el propósito de Dios no es de darte el paraíso aquí en la tierra. El paraíso es allá en el cielo. El paraíso aquí en la tierra es para queja. Aquí en la tierra es para predicar el evangelio. Aquí en la tierra es para romper los yugos, abrir los ojos, desatar las cadenas de los que están encadenados, amado hermano. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amados hermanos. ¿Y qué? Dios recompensa el próximo. Dios recompensa en público lo que se le pide en secreto. ¿Qué quiere decir eso? Eso habla de gratitud. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dejarle saber a la gente, mira, yo necesito un carro nuevo, oren conmigo, y no están pidiendo oración, lo que están es regando la palabra, lo que quiere, a ver si alguien le regala a uno. El Señor dice, cuando vayas a orar, vete en secreto, no hagas como los fariseos que se dan puños en el pecho y oran a voz alta para que todo el mundo los vea, para que sepan que son religiosos. No, Él dice, vete a tu aposento en secreto, pídeselo a Dios, que solamente tú y Dios sepan lo que es tu necesidad, y verás que Él te suplirá en público, para que entiendas que el que escucha y contesta oración no es el hombre, es Jehová Dios, es tu Padre. Wow. ¿Y qué más? Y con esto termino. Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar. En otras palabras, nadie ora por su propia cuenta. Nadie nace sabiendo cómo orar. Hay que entrar y matricularse en la escuela, en la universidad de la oración. Y amados hermanos, Dios tiene algo especial para su vida, pero usted tiene que aprender a poner a Dios primero. Usted necesita un lugar en secreto entre tú y Dios. Tienes que buscarlo a Él primeramente. Tienes que asegurar su presencia, porque a veces Él se te esconde. Pero no es porque está jugando juegos contigo. Él está evaluando la intensidad de tu procuro. Porque a veces la intensidad es por tus problemas. Y Él quiere que lo busque, no por tu problema, sino por su poder, por su presencia. Amad a Dios de todo corazón. Amén, amados hermanos. Hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Espero que sea de provecho espiritual. Espero que le haya edificado. Y que cada uno de nosotros busquemos un lugar donde podamos lagrimar sin que nadie nos vea. Un lugar donde podamos tirarnos de rodillas y rogarle con súplicas y alabar y adorar el santo nombre del Señor. Vamos a orar y nos despedimos. Le doy las gracias al hermano Darby por ayudarme en el día de hoy.
y celebramos el cumpleaños del pastor Raúl, que el Señor lo bendiga con muchos años más y que el Señor fortalezca al hermano Rey, que con gran esmero siempre se prepara con deleitosos estudios bíblicos aquí los jueves, que él pueda pues cumplir con sus quehaceres, con su familita, con sus nietos y nietas, Señor, y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, volvemos ante tu presencia, alabando y adorando tu santo nombre. Tú eres el poderoso de Israel. No hay nadie como tú, incomparable en toda rectitud. Tú eres santo, santo, santo. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayude, que reordene nuestras vidas, que no seamos egoístas, que no solamente seamos, Señor, concentrados en nuestras propias y necesidades personales, pero que podamos, Señor, ser siervos conscientes de la carga que tú tienes por aquellos que no te conocen, por aquellos que están sufridos. Señor, te pedimos por el hermano Benny Mejías, que necesita, Señor, sanidad en su hígado. Te pedimos por el hermano de Héctor Rosario Ricardo, que está luchando con cáncer en el hígado. Te pedimos, Señor, por la madrastra de nuestra hermana Ginny Delgado, que, oh Señor, necesita que tú intervengas, oh Dios mío, y que le proveas no solamente su medicina, pero su seguido viaje a Puerto Rico para atender a su esposo. Señor, atiende a su esposo y el papá de Ginny. Señor, te damos gracias por lo que has hecho por la cuñada de Ginny, que ya la hermana Frances está mejorcita. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, por la compañera de la hermana Michelle Solomon, que ha perdido su cheque de desempleo, Señor. Permite, Señor, que puedan arreglar esa situación para que ella pueda tener con qué y de qué vivir. También te pedimos por sus familiares allá en Nigeria, que están sufriendo persecución meramente por ser cristianos. Señor, te pedimos por la iglesia perseguida y sufrida en China, en Sudán, en Irán, en Irak, Señor, en todos esos países, Señor, musulmanes, donde tantos y tantos violentos están haciendo daño. Te pedimos, oh Dios, que te glorifique. Te pedimos por nuestra nación americana, Señor. Necesitamos mucho de Cristo. Te pedimos que pongas un alto contra toda violencia, toda violencia y todo odio. Todo racismo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú traigas un avivamiento a nuestra ciudad, a nuestro condado, a nuestro país, al mundo entero. Te pedimos por aquellos que están batallando el COVID-19. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Te pido por, Señor, la suegra de la hermana Darby, Señor, tú sabes su necesidad. Bendícela a ella. También a su esposa que cuida a su mamá. Bendícela y dale fortaleza, oh Dios mío. Te pido por mi esposa, mis hijos, mis nietos, Señor. Te pido por mi iglesia, Señor. La iglesia es tuya, Señor, pero la iglesia que tú me asignaste a cuidar. Cuida del círculo de Cristo, que permite, Señor, que todos crezcamos y entremos a una vida de oración, oh Señor, que sea profunda, que veamos tu mano operando. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, y de antemano, Señor, te alabamos y te bendecimos porque lo contamos todo hecho. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta aquí mi parte. Estaremos al aire el domingo, que diga mañana a la 1:30 hay el culto hispano. El culto hispano con adoración y prédica mañana a la 1:30 en Facebook, y el domingo a las 11 de la mañana también en Facebook. También este sábado creo que hay sociedad de caballeros. Los caballeros se reúnen en el fellowship, ¿verdad? La confraternidad de caballeros creo que se van a reunir en el Greenway a las 9:30. Traigan su silla y su café. Así fue lo que yo vi. Su silla y su café. Y si pueden traer 2 sillas y 2 cafés, pues
ayudan a un hermanito que no haya escuchado. Oh, pues olvídense de la silla. Ok, gracias hermano. Olvídense de la silla, trae su café y ponga sus tenis. Pongan sus tenis porque van a evangelizar, van a llevar la palabra de Dios a nuestros vecinos. Qué cosa linda. Dios les bendiga. Gracias mi hermano. Gracias Darby. God bless you.